el versículo 3. Subió entonces a una de las barcas, que era la de Simón, y le rogó que se alejara un poco. Se sentó y ¿qué se puso a hacer Jesús? A enseñar. Este elemento lo va a correlacionar Lucas con el siguiente. Le dice a Pedro que vaya más adentro y eche sus redes para pescar. ¿Qué le respondió Pedro? Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado. ¿Quién sabía pescar más, Jesús o Pedro? Pedro. El maestro sabía de mesitas, de bardas, de casas, ¿verdad? Pero Pedro sabía pescar más. Y entonces lo que hace Pedro, el Señor le dice, Pedro le dice, pero basta que tú lo digas, echaré las redes. O por tu palabra echaré las redes. Y entonces así lo hacen y el resultado es sorprendente. Parece ser que en el Evangelio de Lucas, así como en Hechos de los Apóstoles, existe una convicción respecto de la palabra de Dios, y es, las personas podemos hacer muchas cosas, pero cuando alguien decide hacerle caso a la palabra de Dios, no solamente los resultados o los frutos son grandes, sino son impredecibles. Cuando las cosas se hacen solamente con nuestras fuerzas o desde nuestra perspectiva meramente humana, uno puede prever los resultados, incluso los fracasos. Según el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, la escucha honesta y atenta de la palabra de Dios puede generar que las personas alcancen o tengan frutos que ni siquiera imaginaron. Porque ya el asunto no es solamente de uno, es especialmente de Dios. Por eso, según Lucas, la palabra necesita gente que le haga caso. Yo no sé pues qué piensan ustedes, a ver, me da pena comentarles demasiadas cosas. Oye, bueno, qué necesidad tienen, pero también digo, también qué necesidad tengo yo, ¿no? Porque las conversiones morales son muy fáciles, las conversiones intelectuales son más difíciles, porque nos enfrentamos con nuestra propia ideología y de ahí vivimos pues. Pero yo no sé qué piensan ustedes, pero este texto de Lucas es crucial, porque además Lucas presenta a Pedro cayendo en la cuenta de su limitación. Pedro le hace caso a la voz de Jesús, se encuentra con un resultado impredecible, y después, ¿qué hace Pedro? Decíamos ayer, cae a los pies de Jesús y le dice, apártate de mí que soy un pecador. Pedro es el primer pecador oficial de todo el Evangelio, y no está jugando Lucas al presentarlo como pecador, es cierto. Sin embargo, parece que para Lucas la misma escucha de la palabra hace que las personas nos ubiquemos de manera adecuada ante nosotros mismos para poder tener posibilidades reales de hacer la misión que nos encargue el Señor. Por eso el Evangelio prácticamente no introduce ninguna otra aclaración. Nada más es Pedro le dice, apártate de mí que soy un pecador, y luego Lucas da una explicación y Jesús le dice, te voy a hacer pescador de hombres. Es decir, imagínense, yo pienso que hay una relación fundamental entre reconocerse pecador, bueno, escuchar la palabra, resultados impredecibles, reconocerse pecador y el alcance de la misión. El alcance de la misión depende mucho de la honestidad con la que nos ubiquemos ante nosotros mismos. Nosotros como iglesia ganaríamos mucho si nos reconociéramos pecadores, no si nos cachan en un pecado. Ahorita lo que está pasando no es que nos reconocemos pecadores. ¿Qué está pasando? Nos están descubriendo. ¿Sí? Es lo que está pasando, hermano. ¿Sí? Es el problema. Yo no sé pues qué piensan ustedes, pero a mí se me hace que necesitamos cada vez reflexionar todavía con más profundidad. Hay cosas que ustedes y yo decimos, así como si nada pasara,
que no soportan una pregunta seria. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué piensan de este pasaje de Lucas y del que veamos de la Santísima Virgen? La palabra de Dios no solamente necesita gente que la acoja como la Santísima Virgen, es el modelo, ejemplo de esto, sino también, decíamos ahorita, necesita gente que le haga caso, gente que le escuche. Pero el asunto de la palabra es que el mensaje de Dios, lo nuclear de la palabra permanece, pero las generaciones van cambiando. Muy pronto los primeros cristianos se dieron cuenta que para ser fieles a Dios no tenían que ser repetidores, tenían que ser intérpretes. Ustedes y yo tenemos ese desafío. No somos más fieles a la iglesia y a Dios porque repetimos todo y nos convertimos en clones de los antecesores. Somos más fieles porque interpretamos. Y ahí les va la siguiente propuesta, y es el tercer elemento. Yo no me acuerdo por qué no se los puse, yo creo que debería haberse los puesto. Pero bueno, ni modo, así es la vida. Lucas piensa que la palabra debe suscitar personas e intérpretes. Y Lucas introduce un elemento, saquen su texto por favor. Lucas 5, 33, 50. Mi propuesta es que la fidelidad está más que en repetir, en interpretar. Y esto es crucial para la espiritualidad, porque uno no puede hacerse clon de un santo. ¿O sí? No, pues, aunque vean así, madre. En Lucas, en este texto tenemos tres elementos importantes. Lo que se refiere propiamente al ayuno, lo que se refiere específicamente a la parábola, y este último versículo que está con negrita solamente lo trae Lucas. Ustedes, por curiosidad, si quieren, pueden checar Mateo y Marcos y no los más. Aquí está la gran parte de la originalidad del pensamiento de Lucas en este texto. Se los voy a explicar y hasta ahora les voy a explicar. Miren, en tiempo de Jesús el ayuno era una costumbre muy importante y era de las prácticas religiosas fundamentales. Es casi seguro que Jesús haya ayunado, sobre todo en una fiesta importantísima que tenían los judíos, pero es casi seguro también que Jesús haya sido bastante libre ante esta costumbre religiosa en ciertos momentos. Es decir, no les llama la atención que Jesús haya escogido para que lo recordáramos una cena de hermanos, una comida de hermanos, sino una práctica de autorreferencia. ¿No les llama la atención eso? Que Jesús haya sido acusado de que no ayunaba, pero que comía con gente mal vista. Este primer elemento es crucial. Este segundo elemento, hay un elemento aquí importante, miren. Nadie, el término que aparece en el idioma en que se escribió por el Nuevo Testamento, es algo así como a nadie se le debería ocurrir, o como diciendo, para esto no tendría que haber raza, pero hay raza para todos. El sentido común nos enseña que hay cosas que no deberían hacerse, pero las personas religiosas somos especialistas en faltar al sentido común. ¿Sí? El sentido común nos enseña, por ejemplo, que ante un problema personal hay que hablar con la persona afectada, no con el superior. Se hace todo lo contrario. ¿Por qué nos dice el sentido común eso? Porque no hay que hacer chisme. El sentido común nos enseña que hay que involucrar a personas que no sean amigas de uno ni amigas del otro, sino que quieran solucionar el problema para que nadie le dé por su lado. La práctica se hace. Yo tengo ganas de que haya retiros espirituales sobre cómo recuperar el sentido común, porque es evangélico. Dice nadie, es decir, a ver, ¿a quién se le ocurre romper un vestido nuevo para echarle rompiendo un vestido viejo? ¿A quién se le ocurre? Pero para toda la raza. El término que utiliza Lucas es sudais, es como
Oigan, les voy a comentar una especie de excepción, ¿verdad? Pero para toda edad. Oigan, tercer elemento, eso solamente lo trae Lucas y pareciera que se contradice, pero no se contradice. Lucas, después de haber puesto esos elementos, dice: nadie después de beber del vino añejo quiere de nuevo, porque dice el añejo es añejo. Ese es el punto fulminante de ese texto. Así como no todos los vinos sirven para añejarse, no todas las costumbres, incluidas las religiosas de espiritualidad, sirven para prolongarse, aunque sean de San Fulano. Oigan, más claro no se puede, muchachos. El Evangelio distingue, miren, eso no se los puedo explicar porque llevamos ya haciendo trabajo, pero la parábola señala un atrevimiento ilógico, romper un vestido, es decir, la no valoración de lo nuevo y la ignorancia de la naturaleza de lo viejo. Este asunto de la espiritualidad, si queremos hacerlo desde la palabra de Dios, implica un discernimiento para ver qué agarramos de experiencias pasadas que siguen vigentes y qué cuestionamos de experiencias espirituales pasadas que ya no deben seguir vigentes. Yo tengo unos meses haciendo un artículo para una revista sobre este texto. Hombre, es interesante este texto. ¿Cómo ven? ¿Lo ven volando? Así, oh, el padre no tiene que hacer, ¿no? Una religiosa de la diócesis, cada vez que hablo, me dice: ay, ¿cómo está? Digo, bien. Y yo le tengo miedo. De verdad, le tengo miedo. Le tengo miedo porque cada vez que le hablo me echa un directo y me dice: ¿y qué pasa cuando se viene a trabajar en serio? ¿Qué pasó? Ella piensa que investigar y escribir no es trabajo. Oigan, ¿esto será un problema grave para la espiritualidad o no? Sí, hombre, ¿cómo no? Oigan, el elemento principal estaba en el vino nuevo, debe darse en pellejos nuevos. Es la combinación perfecta. Oigan, ¿cómo distinguir entre antiguo y viejo? ¿Y cómo distinguir entre nuevo y novedoso? Recuerden que Lucas ya está con la segunda generación cristiana y la gente necesita preguntarse cómo ser fieles a la enseñanza de Jesús en estas nuevas circunstancias. Esa pregunta hace probablemente que Lucas y Jesús pues modifique, Jesús en Lucas modifique el planteamiento que trae Marcos y Mateo. Y entonces, en el fondo, lo que quiere hacer Lucas en la primera parte, en la segunda y con el último verso, les quiero proponer lo siguiente. Viejo no es lo mismo que antiguo y nuevo es diferente a novedoso. La espiritualidad se enfrenta con dos desafíos. Primer desafío: cómo distinguir entre lo viejo y lo antiguo para agarrar lo antiguo. Y lo viejo ya, aunque lo haya dicho la fundadora, el fundador, el superior o quien haya sido. Estoy raspando el pasaje, ¿verdad? Bueno, pero si están dormidas ni se dan cuenta. El año pasado creo que se le cantamos las mañanitas a una madre y despertó y hasta se sonrió. Despierten el dulce bien de mi vida. Oigan, ¿creen que en la espiritualidad, en cierto tipo de espiritualidades, creen que en todas las espiritualidades que se van, las experiencias de espiritualidad que se van haciendo, hay conciencia de este desafío? ¿O falta un poquillo? Falta, porque a veces nos dedicamos a repetir experiencias, pero sin hacer el discernimiento adecuado para distinguir entre lo viejo y lo antiguo de una experiencia, para agarrar lo antiguo y dejarlo viejito. ¿Cómo ven? Oigan, mis emociones que trabajo tú. Pero no es lo mismo novedoso que nuevo. Nadie que ha probado del vino añejo quiere del nuevo. Lucas es consciente de casi alcanza a distinguir, no alcanza, pero nosotros lo podemos intuir, casi alcanza a distinguir entre el nuevo y novedoso. Una cosa es lo nuevo y otra cosa es lo novedoso. Hay muchas espiritualidades esnovistas, es decir, hay muchas espiritualidades que están a la casa de la moda, ¿no? Ahora el padre fulano hizo tal cosa, ahora vamos a para allá.
Ahora en tal país, no, que hay un movimiento, padre, que en Inglaterra, que concentra mucho a la gente. No, hombre, ahora vamos a traer eso. Oigan, ese es puro esnovismo. Nada más refleja nuestra falta de ideas originales y nuestra incapacidad para hacer propuestas suficientes. Quien valora lo antiguo tiene la capacidad suficiente para valorar y asumir maduramente lo nuevo, pero para rechazar determinantemente lo novedoso que no ha alcanzado suficiente madurez. Oigan, pero no me lo tomen a mal, queda un punto y es eso. Probablemente aquí Lucas enfrenta un problema, y es el problema de la relación que tiene que haber entre la presencia de Jesús y la costumbre religiosa. Pregunta: ¿Jesús rechazó las costumbres religiosas sistemáticamente o dio a entender y pidió que se revaloraran desde su presencia totalmente novedosa? Claro. Nosotros no podemos ser personas ejecutoras de costumbres religiosas. Jesús le agregó mucha novedad a las cosas como para que uno sea máquina de cumplimiento de costumbres religiosas. Y aquí hay, a mi modo de ver, pues hay un planteamiento. Jesús no presenta una posibilidad de excluir. No es la costumbre religiosa ya no vale, o la práctica religiosa ya no vale, ahora nada más la vivencia de lo que dijo Jesús. Ustedes y yo ocupamos prácticas religiosas. Lucas no presenta con esto dos elementos excluyentes. La pregunta es: ¿cómo hacer una combinación adecuada entre la costumbre religiosa, pero desde lo que aportó el Señor Jesús con sus palabras y su vida? Porque hay costumbres religiosas que ya caducaron, y hay costumbres religiosas que deben seguir, pero desde la perspectiva de lo que dijo e hizo Jesús. No vaya a ser que al rato la espiritualidad se confunda, como decíamos ayer, con vida de piedad y con costumbre religiosa. De esa manera, este texto estaría agregando un elemento adicional a lo que veíamos de la acogida de la palabra y la escucha de la palabra. Y es, la palabra ocupa intérpretes. Estaríamos entonces ante el tercer elemento, muchachos y muchachas, y es, desde la perspectiva de Lucas, la fidelidad no está en repetir, sino en interpretar. Y la interpretación incluye, según Lucas, con relación a la palabra, incluye una pregunta fundamental: ¿qué relación tiene la religión con la felicidad de las personas? ¿Qué relación tiene la espiritualidad con la felicidad de las personas? Lucas lo aborda de una manera, y es: ¿qué cambia en la práctica de la religión o en las costumbres religiosas con la presencia del Señor Jesús? O si se debe seguir practicando la religión del mismo modo. Al rato vamos a terminar con un cuento que a mí me tocó exponer, no el cuento, sino con eso concluí en un foro de Maracaibo, y es que una persona religiosa llega al cielo. No se los cuento, al rato se los digo. Y le dice: yo hice esto, y Dios le dice: no me entendiste. Oiga, yo desprecié, nunca ni siquiera discutí una comida, porque eso es del cuerpo. Y le dice Dios: no entendiste que yo también hice el cuerpo. Nada más que le voy a quitar unas palabritas para que no se raspe demasiado el pasaje. Así que no se quede la tarde. Oigan, para terminar, el otro asunto de la espiritualidad, oigan, si lo hacemos desde la palabra de Dios, hay que preguntarnos seriamente, decíamos, por la distinción entre lo viejo y lo antiguo, lo nuevo y lo novedoso. ¿Cómo hacer una combinación adecuada entre lo antiguo y lo nuevo? ¿Cómo ser fieles al pensamiento de Jesús y cómo ser fieles al hombre que tenemos enfrente, a la situación que estamos viviendo? ¿Cómo distinguir entre lo viejo y lo antiguo para que lo viejo ya quede como recuerdo y lo antiguo lo mantengamos? ¿Cómo distinguir entre lo nuevo y lo novedoso para no tener una espiritualidad de asuntos de moda,
pero sí ir introduciendo elementos a través de los signos de la interpretación de los signos de los tiempos, el magisterio de nuestra iglesia, la lectura de la palabra de Dios, etcétera, que van pidiendo que ser incluidos en nuestras experiencias de espiritualidad. Y esto cada vez se pone más complicado. Ustedes y yo quisiéramos recetas y quisiéramos que la vida fuera mucho más simple, pero mucho más sencilla, pero no es de receta.